Continuamos en Pick and Roll y es hora de empezar a profundizar en áreas profesionales, no porque no nos guste todo lo demás que tenga que ver con el área amateur, sino porque lo vamos a desarrollar completo en otro programa. Martín Segura, te doy el pase a usted, bienvenido oficialmente a este programa. Sí, consultarle a Fabián porque una de las primeras certezas que tuvimos en todo este tiempo fue la creación de este comité de crisis, ¿no? Que empezó a trabajar en conjunto con la ADC para tratar de ser como un ente que reciba todas las charlas y consultas. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente y que nos cuentes también cómo fue un poco la creación de ese comité, cómo trabajó y cómo se han dado las charlas durante todo este mes y pico que llevamos de parate para llegar finalmente a las decisiones que se tomaron. Bueno, el comité de crisis empezó bueno, una de las cosas que me quedó pendiente antes es que no había departamento médico en la CAP. Pero no estaba Entonces, Gripo ahí. ¿No estaba Gripo en la CAP? No, ahora está de nuevo. Había, obviamente, que cada selección tenía su médico, como corresponde, pero no había un departamento médico que organizara y controlara la actividad. Cuando empezamos a tener noticias del virus en China, nosotros teníamos previsto la selección fuera a Ningbo, antes como paso previo a Japón, a jugar un torneo con Francia y con España. Y entonces ahí le pido a Diego Gripo, que aparte está en la comisión médica de FIBA, que me ayude con el tema, para ir siguiendo este tema, porque no íbamos a ir si había algún riesgo con los jugadores. Entonces un poco nos hicimos especialistas en este tema. Y cuando ocurrió lo que estamos viendo acá, la idea de trabajar en forma coordinada con la ADC, con toda la estructura que tiene la ADC, y aparte para dar una muestra de que somos uno solo, que estamos trabajando todos juntos, y por eso hicimos este comité, porque Diego ya estaba como jefe de departamento médico en la ADC, y eso ahí es como surge lo del comité de crisis, para tratar de tener acciones lo más coordinadas posibles. Y ahora, ¿qué se ha determinado? Digamos, ¿cómo sigue esto? Por supuesto, y entendemos que no haya mayores precisiones, porque vivimos en un marco de incertidumbre, pero ustedes han dado a conocer la noticia ya de la cancelación del torneo, y bueno, esto va a empezar a generar, imagino, un movimiento en la rueda del próximo torneo. Bueno, vos fíjate, cuando empezamos con la pandemia, hubo un momento en que las competencias se fueron parando de forma escalonada o de acuerdo a lo que estaba ocurriendo en cada situación. Que no se entendió que en el federal mucho se habló de que había sido discriminado. En realidad nosotros siempre nos estuvimos manejando con lo que marcó el Ministerio de Deportes y lo que marcó el Ministerio de Salud. Entonces, en el momento en que para la Liga Nacional, porque habían llegado dos extranjeros, dos americanos habían llegado a Ferro y a Comunicaciones, cuando se había decretado el aislamiento social. Entonces, consultando al Ministerio de Salud, nos dijeron que debíamos poner en cuarentena a todo el plantel. Y eso fue lo que determinó el parate en la Liga Nacional. En la Liga Argentina había problemas en algunas ciudades para poder jugar, que creo que en principio hubo mucho temor. Ahora estamos conviviendo, pero en algunos casos algunas autoridades provinciales o municipales habían decidido clausurar clubes, ir cerrando los clubes. Cuando lo que decía el Ministerio de Deporte de la Nación era que no podía haber espectáculos públicos.
O sea, Sí, con se gente. considera un espectáculo público a más de 200 personas. Ujú. Entonces, por debajo de eso, la práctica del deporte a puertas cerradas estaba admitida. Y en el federal estábamos cerca, muy cerca de terminar la fase regular. Entonces nos pareció que debíamos seguir, más que teníamos algunos equipos en tránsito, era una jornada doble, de viernes y domingo en algunos casos, entonces árbitros también trasladándose, y nos pareció que había que seguir. Después se terminó cancelando las 3 competencias. Esa es la mirada. Ahora lo que hicimos fue aplicar el basamento en el fallo del VAR. El Tribunal Arbitral de Básquet sienta una jurisprudencia como cualquier tribunal y dice algunas consideraciones en particular. ¿Cuáles son? Que debe haber esfuerzos compartidos, que no debe haber abandono de la persona, o sea, conservar el lugar donde debe aislarse el jugador si no está en su ciudad de origen, en su casa, mientras dure ese aislamiento en la ciudad donde está afincado el club, debe mantenérsele la vivienda y la alimentación, y garantizar el traslado, si se puede garantizar el traslado posterior, que era una de las cosas que más nos preocupaba, y después habla del esfuerzo compartido en que todos ceden una parte de lo que... Del contrato. De sus contratos. Uh-huh. Esto es un convenio, es un marco. ¿Para qué? Para que no haya arbitrariedades, ni avivadas, ni actitudes miserables de ninguna parte. Y también se incorpora la figura del... hola. Sí, Se incorpora la figura del tribunal arbitral por este tema para que si hay un conflicto o no hay acuerdo de partes, se laude en la Confederación Argentina el conflicto. Esta es la idea con respecto a las 2 categorías del ascenso. Categoría, la Liga Nacional se llamará en estos días a una reunión para determinar los pasos a seguir.